Y no digo que no tengamos sentimientos. Y no digo que no vivamos los sentimientos, pero que nos gobierne más la palabra de Dios que los sentimientos que son traicioneros. Sube, bajan, pero no vivas por ello. Vive por la palabra que el Señor te ha entregado. Amén. Entonces, el punto aquí, querido hermano, es que tú y yo seamos hábiles en no estar tan concentrados día y noche en el problema, en la dificultad, en lo difícil, no retrocedes, sal de ahí. Sé hábil para salir de ahí y recordar y traer al momento la palabra que Dios te ha dado, porque la palabra de Dios se cumple ayer, hoy y mañana. Todo pasa, pero la palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. Amén. Entonces la promesa de los hombres es que Él me cumplió ayer, pero mañana te falla. Él me cumplió ayer, pero hoy te falló. El pastor me cumplió ayer, pero a lo mejor hoy te fallo y mañana también. Pero dígale, el pastor de los pastores no te va a fallar, dígale. Jesús no te va a fallar, su palabra es Él y Él la cumplirá. Amén. Eso es correcto, iglesia. Entonces, seamos hábiles en retroceder para recordar lo que Él ha hecho bueno. Él ha suplido en otros tiempos y Él seguirá supliendo. Que ahora tenemos que ajustarnos un poco. Amén, nos ajustamos. Pero el punto es que otros que no están insertados en esta historia se ajustan, recortan y no les rinde. Usted y yo nos ajustamos, recortamos y cumplimos el proyecto y nos rinde y nos alcanza en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el punto. Que sí vivimos lo que los demás vivan, pero el resultado es diferente. El resultado es diferente. Que nos ajustamos, que ahora menos, que ahora no sé, todos nos ajustamos, pero el resultado es que a la final no terminamos ajustados, amargados, obstinados y inseguros. ¿Por qué será de mí? Que la cuenta me bajó, que yo no sé qué, que ya no hago los negocios de antes. El resultado de nosotros es diferente. Antes hacía 100 negocios, ahorita hago 5, pero esos 5 te dan paz, bendición, felicidad, sigues adelante, no pierdes el gozo, tienes salvación, vida eterna. Que me va a dar algo por la presión de esto. Si nos da algo, aún morir en Cristo es ganancia. Amén. Aún que este cuerpo perezca y muera en Cristo, yo gano porque me voy a la eternidad que Él ha preparado para mí. Entonces por todas partes es ganancia para los que estamos insertados en un proyecto de Dios, en una historia de Dios que ya Él escribió de principio a fin, y que lo que tenemos que aprender es cuando vengan ese momento difícil, retroceder un poco y recordar lo que Dios ha hecho, o también adelántate y ve lo que Dios tiene para ti en el mañana. La Biblia dice que el postrero estado de tu casa, de tu vida, de tu familia y de la iglesia será mejor que el primero. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. La Biblia dice que la vida de nosotros los justos es como la aurora. Usted tiene que hacer una diligencia temprano y usted quiere que salga el sol, que salga la claridad. Y usted se para a las 3, a las 4, a las 5, a las 5:30 y ya empieza a aclarar. La Biblia dice que así es nuestra vida. La vida de justo es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que su día es perfecto. Amén. Veremos las cosas con claridad. Quizás hay algo oscuro que ahora no ves. Señor, ¿qué me pasa? Estoy desanimado, me duele lo que me pasa. Sí, tranquilo, todos pasamos por ahí. Bienvenido al reino. Pero te recuerdo que fuiste insertado en una historia que al final de la historia será de bien para ti y para los tuyos. Amén. Dígale a su hermano, será de bien para todos. Dígale, será de bien para todos, porque todos estamos involucrados en esa historia. Ahora, ojo, les pasó a los discípulos como les pasa a muchos, que en los momentos de angustia, la única realidad que ellos veían en ese momento era ese presente de angustia. Y el resultado fue que por estar detenidos ahí no encontraban respuesta para ver su realidad ni para hacerle frente al futuro. La gente, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora, pastor? El negocio me salió mal. Y ese era el negocio de mi vida. No. En el proyecto del Señor y en la historia en la cual estás involucrado, el Señor tiene más negocios para ti. Amén. Hasta aquí me salió un lunarcito, me detectaron. No, el Señor tiene una historia y el final de esa historia para ti es darte vida y vida en abundancia. Amén.
Entonces, el punto es que como estaban detenidos ahí, no podían ver la realidad de cómo Dios nos ve. Recuerda, hombres, incluye la Biblia cuando dice hombre, ser viviente, almas vivientes, mujer y hombre, sexo. Pero hombre se refiere a todos. Hombre valiente y esforzado. Así nos ve el Señor. Esa es la óptica del Señor. Entonces no podemos vernos como Gedeón, Amundo, Señor, pobre de mí. No, no eres pobre. Dígale a su hermano, eres rico, y declaro que eres rico en fe, en gozo, en amor. Amén. Eres rico materialmente, eres rico en emociones. Somos ricos. Hermano, la gente anda atormentada allá afuera. Una locura. Usted, perdónenme, usted ve los viejitos. Un morral de campañas y un fusil que tienen que arrastrarlo porque no lo pueden. Manipulación, miseria. Y usted ve, chiquitico, un enanito salió por ahí en un video, vestido de militar. Eso no es lo que Dios tiene para nuestra nación. ¿Cómo se llama el donde tienen todos los YEG, el portaaviones de, el portaaviones es, sale tan, hermanos, si a nosotros nos quisieran invadir y tomar, eso es muy sencillo. Sale el portaaviones con pura lanchita alrededor, ríndase porque lo tenemos rodeado. Y es una forma jocosa de presentar algo tan irreal, pero que mucha gente se los cree, Entonces no ven la realidad, porque no tienen a Jesús ni el Espíritu de Dios como tú y yo lo tenemos. No ven la realidad que Dios tiene. Sí, este mundo, la Biblia dice que se va a destruir, cierto, correcto. Pero mientras estemos nosotros y no haya el rato de la iglesia, por amor a los justos, el Señor derramará de su justicia sobre esta tierra. El Señor derramará de su paz y caerán miles y 10,000. Pero mientras esté la iglesia, el Señor nos va a resguardar. Después que el Señor se lleve la iglesia, bueno, vendrá lo que va a venir sobre esta tierra. Y el punto es que si nos invaden, si se vienen, habrá muchos muertos. Pero eso es cuestión de, mire, yo no le doy 5 días. Porque nosotros no tenemos lo que toda esa gente tiene. Una cosa que desde allá, sentados, manipulan un bichito ahí que dispara, mata un poco de gente, y ellos ahí sentados en una oficina con aire acondicionado, tomando refresco. No tenemos esa tecnología, no tenemos esa capacidad. Entonces el punto es que la gente no ve la realidad. Aplíquelo, usted vea la realidad de su hogar. Pero tú ves la realidad cuando entiendes que estás insertado en una historia que Dios escribió para ti y para mí, y que nosotros decidimos entrar a esa historia porque el productor estaba buscando participantes, y tú decidiste entrar y yo decidí entrar cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Listo. De ahí en adelante tú eres parte de ese guión, tú eres parte de esa historia que sí cuenta tiempos de terror, tiempos de dolor, tiempo de angustia, pero cuenta el trato que le da el protagonista a todos aquellos que están bajo su cobertura. Porque sí vivimos días malos, pero al fin y al cabo ahí está el Señor. Entonces esta gente, querido hermano, no veían su realidad, y mucho menos si no veían la realidad. ¿Qué nos pasa? Tranquilo. El Señor dijo que iba a morir, iba a resucitar en cualquier momento. Pila, ese está por ahí, en cualquier momento se nos aparece. Ellos pensando se fue el Señor. Y el Señor ahí hablando con ellos, iba con un sobre todo ahí, pullover, y los tipos no lo conocían, era la misma voz de él. Entonces a veces nos sumergimos tanto en el problema que olvidamos todo lo que el Señor nos ha dicho y perdemos la realidad de nuestra vida, y como consecuencia perdemos la fuerza para enfrentar el futuro que nos espera. ¿Por qué? Porque la gente se detiene ahí en el problema y estaban tan sumergidos en la preocupación de lo que les había pasado
de lo que le había pasado al Señor, que se les olvidó que el Señor se los había dicho y les dijo lo que sucedería después y los insertó a todos a través de esta historia. Es decir, el Señor se los había dicho: mire, ¿por qué les digo? Porque ustedes están involucrados, porque yo me voy, va a quedar mi espíritu, pero ustedes van a seguir haciendo el trabajo. Los involucró. Señores, si Dios nos involucra en su reino, tú predicas el evangelio cuando llegas a tu casa y oras antes de comer. Tú predicas el evangelio y eres modelo cuando tú en tu casa hay una crisis y tú eres intermediario para solventar esa crisis. Tú predicas el evangelio cuando los fines de semana llevas la bolsita de comida, lo mucho, lo poco para tu casa, mientras otros se detienen en la avenida a beberse el sobrecito de dinero y dejan sin alimento a los demás. Tú predicas el evangelio cuando tú vienes los domingos, recibes la palabra, trabajas en algún ministerio, en la calle se te presenta la oportunidad para hacer lo incorrecto y haces lo correcto. Ahí tú estás siendo un discípulo, ahí estamos siendo discípulos del Señor. Es decir, Jesús se fue, nos dejó su esencia, su espíritu, pero Él dice: la historia sigue y ustedes son parte de esta historia. Y por lo tanto, el guionista, el productor, añade ahí toda provisión que nos haga falta para cumplir y llegar al final de la historia. Amén. Entonces fuimos bendecidos con toda bendición, dice la Biblia. Esta gente se sumergió tanto en el rollo que se les olvidó lo que el Señor le había dicho. Y es que tenemos que pasar por esto. La profecía lo dice: están haciendo una nueva Venezuela y está muriendo con mucho dolor. Entonces no te extrañe todo lo que estamos pasando. Pero que van a hacer una nueva Venezuela y los parteros somos nosotros. Y el recibir se recibe con agrado. Pero incluso los médicos se colocan guantes, tapabocas. Uno, para no infectar a esa nueva criatura que vienen haciendo. Y dos, porque imagínate que lo haga con las manos, el olor, todo eso tan desagradable que se puede sentir, el olor a sangre, todo eso. Entonces, aun cuando sea incómodo, el punto es que vienen haciendo una nueva Venezuela y que los parteros somos nosotros. Y si el Señor lo dice, entonces no nos extrañe cuando veamos que la vieja Venezuela está muriendo con mucho dolor cada vez que salen más noticias, cada vez que salen más situaciones, que ganó este, que sacaron aquel, que hicieron esto, que nos bloquearon, que ahora las cuentas, que no va a haber dólar, que ellos no. Sí, todo eso es necesario para que nazca una nueva Venezuela. Bienvenido. Y si nos tiran una bomba nuclear y nos vuelan a todos, el reino de Dios nos espera, señores. Esta tierra que se destruya, pero nosotros estamos en una historia la cual el final Dios la tiene asegurada para ti y los tuyos. Entonces lo que es doloroso para ti es plan eterno del Señor. Amén. Así que Cristo llegó a ellos en forma anónima y nos dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas le declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Es decir, el Mesías los elevó por encima de lo inmediato y consiguió darles una perspectiva más real de los acontecimientos, recordándoles que fueron insertados en el desarrollo de una historia según la visión del que determina el camino de los hombres. Y el que determina el camino de los hombres, señores, se llama Dios. Entonces el Señor lo sacó y cuando tú vas a la palabra, por eso el pastor quiere que lea la Biblia, el pastor quiere que entre en los estudios, el pastor quiere que entre en los discipulados, el pastor quiere que haga los talleres, porque ahí te inyectas de la palabra. Entonces la palabra es eso que dice que el Señor cuando les habló, les habló, porque el verbo era Dios, la palabra es Dios mismo. Cuando yo leo la palabra, yo estoy mostrando a Jesús. Yo me estoy alimentando de Jesús, porque la palabra es el mismo Jesús. Entonces el Señor con Jesús cuando les habló, los elevó de inmediato, dice, y consiguió darle una perspectiva más real de los acontecimientos, recordándole que ellos pertenecían a una historia y tenían que moverse según el escritor de esa historia. Que fueron insertados en una historia para darle un mejor desarrollo según la visión de ese que la escribió, para todos aquellos que decidieron involucrarse cuando aceptaron a Jesús. ¿Me doy a entender? Entonces ese es el asunto. El Señor, cuando tú oyes la palabra, por eso vamos, hermano Congreso, porque tú te vas, es cierto, la palabra te levanta, te saca de las tinieblas a la luz, te saca de lo irreal a lo real. Amén. Por eso el Señor empieza a hablarle, recuerden que desde Moisés, Abraham, Isaac, Isaías, y le cuenta de todos los profetas lo que habían dicho de él. Y ahí ellos como que, es verdad, mira, es el Señor.
Y con todo y eso tuvieron algunos que ver las manos y tocar para poder creer. Y eso nos sucede a todos nosotros, que hay momentos donde nosotros perdemos el camino, nos desanimamos según la circunstancia, el problema. Y al fin y al cabo tenemos que movernos según la visión del que determina el camino del hombre. Y el que determina el camino de los hombres, señores, se llama Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Qué importante es poseer la capacidad de salir de lo inmediato. Amén. Levante su mano, diga: declaro que tengo capacidad de salir de lo inmediato para contemplar la realidad que Dios tiene para mí y para los míos. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. Claro. La misma capacidad que se usa para quedarse ahí es la misma que se usa para salir de ahí y sumergirse en la palabra. Amén. Que esa es la que me va a ayudar. Así que es importante, sin embargo, que veamos nuestra existencia dentro de la historia de un pueblo que ha caminado con el Señor desde antaño. Es decir, que este sea nuestro ejemplo. La palabra de Dios nos aclara, nos dice: epa, pila, porque en algún momento vas a tener al Señor a un lado, a través de una circunstancia, a través de una situación, a través de alguien que te esté hablando, y está tan pendiente del azúcar, de la harina, de la caja del CLA, del carnet de yo no sé qué, de inscribirme en yo no sé dónde. Está tan pendiente de todo este paquete. ¿Cuándo nos van a liberar? ¿Cuándo llegarán los paracaidistas? ¿Cuándo se irá este? ¿Cuándo vendrá el otro? Y el Señor ahí ha hablado, el pastor hablándote, epa, en los talleres hablándote el Señor, mira, en los ministerios el Señor hablándote, en la calle vas en el carro y una musiquita cristiana hablándote, y no estamos tan pendientes de otras cosas que se nos pasa. Así estaban los discípulos, y los discípulos eran cristianos y andaban con Jesús, y nosotros decimos ser cristianos y venimos a la iglesia, y a veces se nos pasa: ay, pastor, yo no voy a poder seguir estudiando. Ay, pastor, yo no voy a poder graduarme. Ay, pastor, no. Para conseguir ahorita buenos muchachos, sí hay. En Buenas Nuevas hay muy buenos jóvenes, hay muy buenos muchachos graduados con plata, solteros, que están listos para casarse. Y viceversa. Claro. Ah, perfecto, no son, pero bueno, ese es el riesgo. Su pastora se arriesgó con este caramelito. Claro, no estaba tan rodado como ahorita, pero se arriesgó y aquí vamos, espichado, ya largando la lona, pero seguimos rodando en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos, jóvenes, adolescentes, ustedes están insertados en una historia que Dios tiene un final de bien para todos, no nada más para ustedes, sino para los que están alrededor, porque mi bienestar repercute y afecta a muchos que están a mi alrededor. Así que podemos nosotros entonces estar confiados en que Dios nos insertó, querido hermano. Pastor Wilfredo, digo algo que no sé, sería que venía sensible dispuesto a recibir algo que me llenara porque cargaba algún vacío, no sé. Hay cosas en mi espíritu que a veces no las entiendo. Pero él dijo algo aquí una noche, el domingo, que me tocó sentarme y él predicar. Él dijo: al final Dios fue el que me dio a mi esposa y a mis hijos. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Dios es el que cuidará de ella y de mis hijos. Y yo dije: Señor, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Dios se encargará de mi esposa y Dios se encargará de mis hijas, de mi nieto. Y yo lo aplico siempre como pastor principal, lo aplico a lo biológico, sí, pero también a lo espiritual. A mis hijas biológicas, pero también a la iglesia. Señor, usted está aquí, no porque el pastor es chévere, usted sabe que yo soy medio repugnantón con usted. No porque el pastor lo atiende todo el tiempo, no, porque no puedo. No porque el pastor cada vez que usted necesita una respuesta la tiene. Usted está aquí porque Dios lo trajo, porque Dios lo unió a mí, porque Él sabe que yo unido a ti y tú unido a mí, y todos juntos cumpliremos la visión que Él nos ha asignado para bendición de todos como iglesia y bendición de esta ciudad. Amén. Porque esta historia la escribió Él. Esta historia no la escribió nadie, la escribió Él. Amén.
Y el final de ella, querido hermano, para ti y para los tuyos será buena. El final de nosotros, nunca como iglesia seremos destruidos. No, porque no es tuya ni es mía, es de Dios. Y aún tú cuando escribes y te equivocas, tú borras, limpias y corriges, ¿sí o no? Pues eso somos tú y yo. Dios no se equivoca, Él no tiene que borrar nada. Él todo lo que hizo fue perfecto, agradable y bueno. Y si tú y yo estamos aquí es porque algo bueno, perfecto y agradable Él ha colocado en nosotros. Amén. Así que sigamos adelante, iglesia. Vamos, apláudale al Rey. Así que levante su mano. Repita conmigo: no existo ni existimos en un vacío, sino que nuestras vidas, dígalo, nuestras vidas son parte de una historia a la cual fuimos insertados cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Apláudale al Rey de Gloria. Tu futuro no es incierto. Hay un plan para ti y los tuyos. Amén. Levante su mano, muévala, diga: y ahora somos parte de una nación santa, apartada para servir en los propósitos del Dios eterno. Si lo cree, dígame amén y apláudale al Rey. Así que, iglesia, cuando entendamos que somos parte de una historia en la cual fuimos insertados a través de Jesús, nada ni nadie podrá apartarnos del propósito para el cual fuimos llamados. Levante su mano. Señores, su futuro y el mío está asegurado en una historia la cual fuimos insertados y asegurados cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Si lo cree, dígame amén. Apláudale al Rey. Vamos, déselo fuerte. Les invito a estar de pie. Padre, te damos gracias por esta hora.